Mi nombre es Ana Díaz y a lo largo del siguiente video se explicarán los aspectos más relevantes de cada unidad vistas durante el trimestre de la materia estilística de la traducción, además de presentar 4 posibles traducciones para 4 diferentes avisos publicitarios y el proceso de traducción que se utilizó con los mismos. Con respecto a la unidad introductoria, entre los 3 aspectos que yo considero más importantes se encuentran en primer lugar las definiciones de estilo y estilística, ya que ambas definiciones nos permitieron asentar las primeras bases teóricas para continuar a lo largo de la materia. Recordemos brevemente el concepto de estilo. El estilo se relaciona con las características propias que algo puede tener. Un autor de una obra o de un discurso o de una narración puede dejar en la pieza ciertas características que son propias del mismo. Por otro lado, la estilística es un campo de la lingüística que se encarga del estudio del uso estético o artístico del lenguaje, en obras literarias o en el lenguaje común. Es importante tener en cuenta que en la traducción, tanto el estilo como la estilística son sumamente importantes. El estilo es importante ya que puede influir sobre el significado del texto, y la estilística nos da las herramientas necesarias para poder analizar un texto traducido a profundidad. Como segundo aspecto, considero que la estilística comparada es de igual manera muy importante. La estilística comparada es una subcategoría que estudia diferentes fenómenos de estilo, como el estilo léxico, el estilo sintáctico y el estilo semántico. Tener claro el concepto de estilística comparada cuando se estudia la materia y a la hora de traducir o en el campo de la traducción es importante porque nos permite diferenciar a qué tipo de traducción nos estamos enfrentando y qué tipo de estilo puede presentar la traducción, en dónde nos vamos a enfocar, etc. Otro aspecto que considero importante de esta unidad son los métodos, clases, tipos y modalidades de traducción, que no son más que variedades de traducción. Es importante tener en cuenta estos conceptos, ya que nos permiten tener claro a qué nos enfrentamos a la hora de traducir. Con respecto a los tipos de traducción, estos se refieren al ámbito socioprofesional, es decir, si la traducción es técnica, si es jurídica, si es económica, etc. Las modalidades de traducción se refieren al modo traductor, es decir, si la traducción es escrita, si es una traducción simultánea, si es doblaje o voice over, si es subtitulación, entre otras. Las clases de traducción hablan de la naturaleza del proceso en el individuo, es decir, si es una traducción natural, si la persona que está traduciendo es un profesional o si todavía está aprendiendo. Y por último, los métodos de traducción se refieren al método empleado para realizar la traducción. Si es una traducción literal, si es una traducción libre, si es una traducción comunicativa, etc. Con respecto a la unidad 1, el primer aspecto que considero de suma importancia son los rasgos generales del inglés y en español. Es importante estudiar las diferencias entre los artículos, los adjetivos, los demostrativos, los posesivos, etc., tanto en inglés como en español. Tener claras las diferencias para que al momento de realizar el proceso traductivo no cometamos errores relacionados con el mal uso de un artículo, el mal uso de un adverbio, de un verbo, etc. Por otro lado, otro aspecto que considero importante son las convenciones gramaticales y ortográficas. Es de suma importancia saber cómo funciona la gramática y la ortografía en las lenguas con las que estamos trabajando. Por ejemplo, inglés y español. En muchos casos sucede que la coma o algunos otros signos de puntuación no se coloca de igual manera en español a como se coloca en inglés. El no tener buenos conocimientos al respecto o el no usar estos signos de puntuación de manera correcta o el no tener buen conocimiento de gramática nos puede llevar a tener ambigüedad en el texto, lo cual está mal porque se estaría perdiendo el real significado del texto, lo que de verdad quiere transmitir. Finalmente, otro aspecto relevante son las convenciones léxicas y los falsos amigos. Las convenciones léxicas comprenden los extranjerismos y los latinismos, entre otros. ¿Por qué es importante conocerlos? Porque en algún momento, durante
una traducción nos podemos encontrar con algún extranjerismo que no conozcamos en nuestra lengua materna y que no sea demasiado popular. Esto nos puede llevar a perder el significado real del texto e incluso a estropear toda la traducción. Por eso es importante tener en cuenta y tener conocimientos sobre los extranjerismos que pueden existir en ambas lenguas y cómo deberían ser utilizados, cuál es la manera correcta de escribirlos, etc. Por otro lado, los falsos amigos son estas palabras que creemos que se utilizan de cierta manera, pero no es así, y pueden cambiar todo el significado del texto. Por ejemplo, uno muy utilizado en inglés es constipated con constipado. Constipated no significa constipado. Constipated significa estreñido. Constipado podría traducirse o podría utilizarse en inglés como to have a cold o to be sick. Pero constipated y constipado no significan lo mismo. Si esto no se tiene en cuenta y no se conocen los falsos amigos, el significado del texto puede variar por completo al momento de traducir. Podemos cambiar lo que el texto quiere decir al 100% y estaríamos haciendo una traducción de mala manera, lo que nos llevaría a entregar un mal trabajo. Con respecto a la unidad 2, en primer lugar tenemos el análisis estilístico. ¿Por qué es importante? Porque conocer tanto los recursos estilísticos como los medios expresivos permite al traductor entender o determinar cuál es la intención y la función comunicativa del texto. El análisis estilístico se puede medir según ciertas escalas estilísticas que van de lo formal a lo informal, de lo general a lo específico y de lo intenso a lo más tenue. Además, es también importante conocer sobre estas escalas y sobre el análisis estilístico porque nos dan información del encargo de traducción. Para quién es la traducción, por qué, para qué, cuál es el fin, cómo, etc. Por otro lado, la coherencia y la cohesión. Ambas son de suma importancia en el proceso traductivo. Si un texto no tiene ni coherencia ni cohesión, no tiene sentido y por lo tanto no es un texto. Desde mi punto de vista, la coherencia y la cohesión son el esqueleto de cualquier texto. Por un lado, la coherencia le da al texto un orden lógico y se logra mediante la correcta organización de información o la distribución correcta de los párrafos. La cohesión establece los mecanismos de relaciones léxicas y gramaticales entre las palabras, es decir, todas estas recursos que podemos utilizar para darle sentido al párrafo a medida que se va realizando. Pueden ser conectores, pueden ser elipsis, pueden ser relaciones semánticas, etc. Por último, los errores de traducción deberían también tenerse en cuenta. Pueden ser errores de sentido, errores de técnica o errores de lengua, que pueden comprender errores de gramática, de estilo léxico, de cultura general, de convenciones de redacción, de ruptura de la cohesión, de sinsentido dentro del mismo texto, etc. Se tienen que tener muy en cuenta que se pueden producir distintos errores a lo largo de la traducción, porque además de evitar cometerlos, en el caso tal de que se filtre alguno de estos errores al momento de entregar la traducción, el sentido del texto se puede llegar a perder totalmente, lo cual pues afecta nuestra imagen como traductores profesionales. Finalmente, en lo que respecta a la unidad 3, uno de los aspectos más importantes en definitiva es el análisis contractivo, estilístico y textual. ¿Por qué? El traductor debería, antes de enviar el texto final, revisar que cumpla con la función en el contexto requerido. De igual manera, una vez que un traductor recibe un texto, es importante que lo revise bien a manera de encontrar la forma correcta de llevar esa información hacia la lengua meta. Además, debería también analizar minuciosamente y con mucho detalle cada parte del texto, determinar a su vez la situación comunicativa en la que se encuentra el texto original y en la que se va a llevar el texto meta. Esto para asegurar que la traducción va a ser efectiva y va a ser precisa, que no se va a perder el sentido original del texto y que el contexto a donde vaya a llegar el texto meta
no sea distinto al propósito del mismo. Otro aspecto relevante es la revisión de textos. ¿Por qué es importante revisar un texto traducido? Durante el proceso de traducción es muy probable y es posible que se realicen distintos tipos de errores, muchas veces sin que el traductor se dé cuenta, ya que el traductor es un humano y no es una máquina. Entonces, si estos errores se cometen y no se revisan una vez que se finaliza la traducción, se corre el riesgo de enviar el trabajo realizado y que no sea bien recibido porque presenta errores. Y si presenta errores, se pierde el sentido original del texto y choca con el contexto a donde vaya a llegar o a donde se vaya a insertar el texto meta, el texto ya de una vez traducido. Por eso es muy importante que una vez finalizada la traducción, el traductor se tome el tiempo de revisar minuciosamente todo el texto de nuevo comparándolo con el texto original y la versión traducida. Si es necesario revisarla más de una vez a manera de no tener ningún tipo de errores ni gramaticales, ni ortográficos, ni de coherencia, ni de cohesión, etc. Finalmente, otro aspecto importante son las recomendaciones para traducir correctamente según García 2012 que se encuentran al final de la unidad. Me parecen que son muy pertinentes e importantes para cualquier traductor que quiera realizar un excelente trabajo. Entre estas recomendaciones se encuentran procurar que la traducción sea buena desde un primer momento y evitar la presencia de demasiados errores y en caso de identificarlos a tiempo, irlos resolviendo y que no se vayan acumulando. En caso de que el texto sea demasiado largo y complejo, empezar a traducir por pequeños fragmentos, teniéndoles el cuidado pertinente y así, una vez finalizada la traducción, es muy probable que se tengan muchos menos errores que si se hace todo de una sola vez. También si en algún momento de la traducción sucede que el traductor no logra conseguir solución a algo que se haya encontrado en el texto, anotar su duda a un lado y seguir. Una vez finalizada la traducción, regresar a esas dudas e intentar resolverlas de la mejor manera posible. Por último, se encuentra la fase de revisión, como ya se mencionó anteriormente, que es de suma importancia para poder entregar un trabajo pulcro y preciso. Revisar el texto las veces que sean necesarias para eliminar cualquier tipo de error o etcétera. Con respecto a los avisos publicitarios traducidos, en el primero, que decidí escoger de Taste the Bright Side de Lipton, no tuve mayor problema a la hora de traducirlo, ya que es común escuchar la frase en inglés "Look at the bright side of life", que es como verle el lado positivo a las cosas o a la vida. Por eso en este aviso no fue tan complicado, la traducción no fue tan complicada y se me hizo bastante fácil el poder realizarla. En el segundo aviso sí el proceso fue un poco más extenso, ya que debí buscar el significado de estamina y pensar una solución a cómo poder decir "It the Army Way" en español. Tampoco la traducción duró demasiado tiempo, pero sí me llevó un poco más de lo que me llevó la anterior. Sin embargo, también la consideré no tan complicada. Con respecto al anuncio de Coca-Cola, este me gustó muchísimo traducirlo y no me pareció para nada difícil y tampoco tuve problemas a la hora de hacerlo. Lo único que pude buscar para estar segura de su significado era Taste Treat for the Home, pero en específico la palabra treat. Quería estar segura de lo que significaba en diferentes contextos para poder llegar a una traducción lo más precisa posible. Sin embargo, este aviso también fue bastante fácil y sencillo para mí y no presentó mayores dificultades. Fue bastante divertido y ameno pues traducirlo. Finalmente, el último aviso de McDonald's también fue bastante divertido para mí y no fue tan complicado. Pero sin embargo, la palabra que busqué en diferentes contextos, igual que en el aviso anterior, fue la palabra dreamy, porque sé qué significa en español, pero al ser un aviso publicitario no quería romper de alguna manera el sentido que ya traía el aviso.
Por eso la busqué en diferentes contextos y sus diferentes usos a manera de poder realizar la traducción lo más precisa posible y no romper con lo que ya venía, el mensaje que ya traía el anuncio publicitario original. En general, el traducir los 4 avisos publicitarios no fue tan complicado para mí. Tuve que hacer algunas ciertas investigaciones de una que otra palabra para lograr pues mantener el sentido original. Sin embargo, fue una actividad bastante amena, divertida y sencilla.